¿Qué tal? Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Hoy, en la ciudad de Londres, David Cameron preside una... ¿Cómo? No puede ser. Una cumbre contra la corrupción. Está claro que la comedia británica es la mejor de todas. ¿Stacey? La verdad es que nunca me había reído tanto como cuando me enteré. Parece que... Es como si Charles Manson se pusiera a dar clases de sensibilidad. Parece que todo el mundo está muy interesado en esa cumbre contra la corrupción. Da la impresión de que la gente se ha quedado impactada al enterarse de que en el Reino Unido se blanquea dinero. Y eso parece ser motivo de enfado. Están impresionados a pesar de saber que hay gente que compra viviendas de 20, 40 o 50 millones de libras en efectivo. ¿De dónde ha salido eso? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué está ocurriendo? Por cierto, aunque no tiene nada que ver con nuestro primer titular, aquí tenemos uno de los 7, 8 o 9 yates de Sir Philip Green. Aunque este parece de los pequeños, debe de haberle costado entre 5 y 7 millones de dólares, más o menos. Es el que utiliza para transportar las mercancías hasta el gran yate. Supongo que habrá venido a reunirse con el nuevo alcalde para asegurarse de que cumple con sus requisitos. En fin, vamos a pasar ahora sí a nuestro primer titular. Estos días se está hablando mucho de luchar contra la corrupción. Lo que no se dice es que si se acabara la corrupción, el mercado inmobiliario se hundiría. Porque los dos están íntimamente relacionados y ambos lo están a su vez con la gran burbuja de deuda que hay por todo el mundo y que debe seguir creciendo, porque de lo contrario se sembraría el caos en los mercados, un caos al que los banqueros centrales solo saben reaccionar arrojando dinero por todas partes con la esperanza de que así se arregle el problema. Vamos a hablar de Stan Druckenmiller, un multimillonario que dirige un fondo de cobertura desde el año 1981 y al que las cosas le han ido bastante bien. Stan Druckenmiller considera que hemos llegado a la recta final. Esta es su presentación apocalíptica. El 4 de mayo, Stan Druckenmiller pronunció un discurso en la conferencia SON titulado La recta final. Cuando creé Duquesne, en febrero de 1981, la rentabilidad libre de riesgo de los bonos del Tesoro a 5 años era del 15%. Mientras que los intereses reales se situaban alrededor del 5%. Se estaba cociendo una de las mayores tendencias alcistas jamás registradas en la historia de las finanzas, consecuencia del bajísimo precio de los activos, demasiado bajo como para competir con esas rentabilidades libres de riesgo, y de la brutal reducción monetaria de Volcker, que obligó a una reestructuración totalmente necesaria tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Lo que quiere decir es que esas rentabilidades del 15% obligaron a las empresas a invertir con inteligencia, que fue precisamente lo que hicieron, lo que se tradujo en un enorme aumento de la productividad. Tú lo viste de primera mano porque llegaste a Wall Street poco después que él. Así es. La rentabilidad libre de riesgo constituía una referencia para fomentar la competencia. Uno podía meter su dinero en un banco y recibir un 15%, o si no, invertirlo en una serie de empresas que estaban experimentando un incremento real de la productividad o del precio de las acciones, sin los chanchullos contables y financieros y las compras y recompras de acciones por las que se rigen últimamente las empresas estadounidenses. Stanley Druckenmiller. ¿Druckenmiller o Drunkenmiller? Druckenmiller. Druckenmiller. Druckenmiller suena fatal. Ese es otro gestor de fondos de cobertura de Connecticut. Lo que pasa es que a él no se le conoce tanto. El caso es que Stan Druckenmiller gestionó durante muchos años el dinero de George Soros. Si Soros ha conseguido sacarle un 30% anual a su dinero, eso ha sido gracias a Stan Druckenmiller, que tiene toda la razón en lo que dice. Llevamos casi 30 años de tendencia alcista en el mercado de deuda, que es lo que ha permitido a todos los gestores de fondos de cobertura enriquecerse tanto. Pero esa continua subida de los bonos y esa constante bajada de los intereses tienen un límite. ¿Por qué a este hombre sí le hacemos caso y no a otros que llevan diciendo lo mismo los últimos 3 o 4 años? Seguramente porque Druckenmiller es el que más éxito ha tenido de todos. La creación de su fondo de cobertura en 1981 coincidió con el inicio de esta gran tendencia alcista, sobre todo porque era un buen momento para invertir en las empresas que por culpa de los intereses al 15% y de las políticas de Paul Volcker se veían obligadas a ser más eficaces y a invertir su capital de manera más eficiente.
Vamos a ver qué dice Druckenmiller sobre la situación actual de intereses al 0%, e incluso negativos en ciertos lugares. Además, esa barrera de los intereses del 15% obligaba a las empresas a invertir su capital con inteligencia y a llevar a cabo su propia reforma estructural. Así pues, si eso fue lo que generó uno de los mejores escenarios de inversión jamás vistos en la historia, ¿cómo es posible que las políticas actuales, que son justo lo contrario, alimenten un escenario de inversión igual de bueno? No hay semana en la que no salga alguien ensaltando las virtudes del mercado bursátil, porque no hay otra alternativa, estando los intereses al 0% como están. La expresión se ha extendido tanto que ha dado lugar a un nuevo acrónimo, TINA, por sus siglas en inglés. Parece que no recuerda que esa expresión ya la utilizaba Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Ese es uno de los pocos puntos débiles de su argumento, pero en fin, además de mencionar esos intereses del 15%, que se sitúan en el otro extremo de lo que tenemos hoy, Druckenmiller complementa su razonamiento con un gráfico que se remonta hasta los años 20. No hay margen para más apalancamiento, porcentaje de la deuda total del mercado crediticio de Estados Unidos respecto al PBI. En la edad dorada de la producción estadounidense y de los salarios de los trabajadores, entre 1950 y 1985, vemos que el apalancamiento era muy bajo, a la vez que los ingresos no dejaban de subir y que se constituía una sólida clase media y trabajadora. Y todo eso sin apenas apalancamiento, lo cual desacredita las tesis de muchos que aseguran que el apalancamiento, el crédito y los intereses bajos son necesarios para garantizar la prosperidad. De hecho, hasta los datos gubernamentales dejan bien claro que cuando el apalancamiento ha subido, los ingresos reales han hecho todo lo contrario, bajar. Por tanto, si tenemos esta relación inversamente proporcional, eso es que algo no estamos haciendo bien. Antes los trabajadores eran necesarios por la mano de obra que proporcionaban, por los bienes de consumo que compraban y por sus ahorros, que son la base del capitalismo. Sin embargo, ahora su mano de obra ya no es necesaria porque podemos echar mano de los esclavos chinos. Y tampoco lo son sus ahorros porque el dinero se emite de la nada. Solo hacen falta en su papel de consumidores. Y como los salarios no suben al ritmo al que crece la oferta monetaria, ese consumo se traduce en deuda. Los trabajadores se convierten en unidades de deuda, que son las que propulsan a los dueños de los yates para que puedan navegar por el Támesis gracias a los bienes fabricados por esclavos en China y al dinero fácil que les llega de manos de los banqueros corruptos. Bueno, aunque no vamos a entrar en detalles, Druckenmiller también habla de China y de su importancia a la hora de fabricar bienes baratos para permitir que Estados Unidos pueda seguir consumiendo en un escenario en el que los ingresos no dejan de disminuir. Al menos seguimos teniendo a China, dice. El problema es que China ha invertido su capital de una forma seguramente más absurda aún que Estados Unidos, sobre todo desde el 2008. A saber qué estará pasando allí, da miedo solo de pensarlo. En fin, volviendo a Estados Unidos y a lo que han hecho las empresas estadounidenses con todo el dinero barato al que han podido acceder gracias a los préstamos y a la deuda barata que han ofrecido no solo los inversores, sino también el gobierno en la Reserva Federal, vamos a ver el siguiente gráfico titulado «La deuda de las empresas estadounidenses no se ha utilizado de forma productiva». Ese es otro problema que presentan actualmente los mercados, que todo está sobrevalorado. El gráfico recoge el comportamiento de las empresas estadounidenses no pertenecientes al sector financiero desde 1995. La zona de color verde corresponde a los gastos de capital, mientras que la zona de color morado representa las recompras de acciones. Pues bien, como ves, toda la deuda que se contrae se destina a las recompras de acciones sin que se invierta en gastos de capital, es decir, en el crecimiento del futuro. Y además, la Reserva Federal cada vez traslada más el consumo del futuro al presente, por lo que estos datos demuestran que no nos espera un futuro demasiado halagüeño, que digamos. O dejamos que todo se hunda y empezamos de cero, o si no, no sé muy bien qué tienen pensado hacer. Si el bono a 30 años ofreciera una rentabilidad del 15%, como sucedía a principios de los 80, o bueno, no hace falta tanto, con un 5, un 6 o un 7% bastaría. Eso garantizaría una economía viable para los próximos 30 años. En cambio, si ese bono ofrece una rentabilidad del 2% o incluso menor, eso significa que la economía dentro de 30 años no será viable. De hecho, ya ni siquiera lo es en el presente.
Es más, si se imponen los intereses negativos, como ya se están imponiendo en Suiza, sobre los billones de dólares de deuda que hay en todo el planeta, la economía mundial no será sostenible y no podrá apoyar el esfuerzo humano. Y si a eso le añadimos la destrucción de la biosfera y el ecosistema, lo único que podemos esperar es la extinción de la especie humana. La causa es siempre la misma. El costo de provocar este holocausto ecológico y esta degradación financiera es demasiado bajo. Si siguen adelantando tanto el consumo, acabarán por apalancar a la población de todo el planeta. Si ahora viven 9.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra, estamos consumiendo bienes como si ya fuéramos 15.000 millones. ¿Qué van a consumir entonces los 6.000 millones restantes? Es la definición pura y dura de lo que es un parásito o simplemente de lo que es un cáncer. Pueden elegir el que mejor les parezca, pero no hay alternativa. Han de escoger uno de los dos, y ese modelo no es sostenible para la civilización. Bueno, es cierto que Druckenmiller es un inversor más y que podría estar equivocado. Todo el mundo tiene su propia opinión. De hecho, creo que hay una expresión en Wall Street que dice algo así como que las opiniones nunca están equivocadas, pero que los mercados siempre llevan razón. Pero bueno, Druckenmiller es de la opinión de que la Reserva Federal nos ha llevado a un rincón del que no podemos salir. Déjame que te interrumpa. La expresión dice que todo el mundo tiene una opinión, igual que todo el mundo tiene un trasero. Eso lo primero. O también que los mercados no pueden permanecer en niveles irracionales más tiempo del que se puede seguir siendo solvente. Eso decía John Maynard Keynes. De acuerdo, vamos a ver qué dice Druckenmiller sobre la Reserva Federal. Y no debería confundirse facilitar el crecimiento durante un ciclo con no dejar de intentar trasladar el consumo del futuro al presente. La Reserva Federal no tiene un plan a largo plazo. Su único objetivo parece ser seguir evitando durante otros 6 meses más que el S&P caiga un 20% y que se produzca una recesión a corto plazo. Con eso lo que están haciendo es ir a la dirección contraria a la de la reforma que debería llevarse a cabo y aumentar en lugar de disminuir las posibilidades de que los riesgos económicos que pretenden evitar se hagan realidad. Porque claro, en un sistema capitalista las recesiones equivalen a un tiempo de reforma y si las empresas están mal estructuradas, los trabajadores no son productivos y los bienes que fabrican no son necesarios. Esa reforma es inevitable o de lo contrario las empresas desaparecerán. Pero la Reserva Federal no es partidaria de reformas, por eso Druckenmiller recomienda comprar oro. Si la economía estadounidense fuera un automóvil, la Reserva Federal sería el parachoques, es decir, menos del 1% del vehículo. Buen ejemplo, sí señor. En cambio, la economía actual está constituida en un 99% por el parachoques y en un 1% por el motor. También puede ser el cinturón de seguridad, como decía Nader. Ralph Nader. Ralph Nader, un gran defensor del cinturón de seguridad. Stan recomienda que todo el mundo compre oro. Druckenmiller... No, espera, Druckenmiller. Druckenmiller lo que recomienda es comprar yates. Stan Druckenmiller tiene nombre de pintor de yates. Seguro que se dedica a pintar yates en Greenwich, con un cubo de barniz y una espátula mientras recomienda comprar oro. Es broma. Me gustaría saber qué opina Paul Tudor Jones, otra leyenda de los fondos de cobertura que también debería comprar oro. En fin, tenemos que pasar a la segunda parte para saber más sobre el futuro de estos relumbrantes modelos macroeconómicos de asignación de activos. Gracias, Stacy. Aquí se despide Stacy Druckenmiller. Muy bien, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con el único y genuino profesor Steve King, que imparte clases en la Universidad Kingston de Londres. También es autor de La economía desacreditada, que ya se ha convertido en todo un clásico. Steve, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Un placer, Max. No parece venir muy bien vestido. Lo siento, quería vestirme a la australiana, Max. Quítese la corbata, el chaleco y súbase las mangas. No quiero que se sienta demasiado... Así me siento yo cada vez que vuelvo a casa, paso por la cita y me encuentro con todos esos ejecutivos con sus trajes y esos sombreros tan raros como quiera que... Voy a ir desnudándome, pero mientras lo hago, me gustaría que me hablara de Donald Trump, que ha propuesto incumplir la deuda pública estadounidense. ¿Es un genio o está loco, Steve? Bueno, un poco las dos cosas. Se ha dado cuenta de que la deuda no es sagrada y eso ya es bueno. Yo trato de que los políticos se den cuenta de que no hay tanta deuda pública como deuda privada y que si queremos volver a una economía que funcione, esta deuda hay que cancelarla. La idea de Trump de hacer lo que debería hacerse con la deuda privada, pero aplicado a la deuda pública, acabaría con la esencia del mercado de deuda internacional. De lo que no es consciente Trump es de que si llegase a ser presidente estará al mando de una empresa, por así decirlo, que tendrá su propio banco.
Sí. Esa ha sido la ambición de toda su vida. Si el país se va a la quiebra y se cancelan todas las deudas, Es el sueño de todo niño estadounidense, tener una empresa con su propio banco. y va a tenerla. La Reserva Federal no tiene por qué incumplir la deuda. Eso es lo que no se da cuenta Trump. Si Trump abre una empresa, por ejemplo, una cadena de restaurantes, Asadores Trump. asadores Trump, la Universidad Trump, o lo que sea Trump, y esa empresa se va a la quiebra, no puede emitir dólares Trump y saldar la deuda. Tiene que declararse en bancarrota. Pero si llega presidente y por tanto en el jefe de todo, incluida la Reserva Federal, y cancela la deuda lo suficiente como para financiar las actividades públicas que quiera, el Banco Central lo cubre. Sí, pero Y cuando eso ocurra tendremos un jaleo bien gordo. haga el favor de mantener las formas. Lo Viene siento. vestido de aquella manera, utiliza un lenguaje inapropiado, está haciendo muy difícil la entrevista. Soy 100% australiano. Exacto. Extraño todo. ¿Extraña a los canguros? Sí, extraño el clima, por eso voy vestido así. Los amigos, la familia, la playa. De hecho, como podrán ver, llevo un atuendo playero. Pero usted es profesor, lo cual significa que solo trabaja 3 o 4 semanas al año. Bueno, a lo mejor me he pasado. Volvamos a Trump, Steve. La situación que acaba de plantear de un hombre emitiendo moneda como un loco es precisamente lo que tenemos ahora mismo. Lo que pasa es que el dinero no se emite para los ciudadanos, sino para Wall Street. Ese es el origen de todos los problemas. Me pregunto, ¿qué pasaría si alguien le enseñara a Trump el verdadero estado de las cuentas de Estados Unidos? ¿Con qué se encontraría? No lo sé, aunque no es más que un narcisista, él mismo lo tiene asumido. Pero usted escribe constantemente sobre la deuda estadounidense. Sí, Así que sabe de lo que habla. ¿Con qué se encontraría? ¿Qué está pasando? Usted es un tipo listo. Incluso ha traído unos gráficos. Expónganos los hechos. el primer hecho es lo que yo llamo la pistola humeante del crédito. ¿Le parece que lo enseñe? Adelante. La línea azul representa el PBI monetario de Japón, mientras que la roja representa el PBI más el crédito. La suma de ambas equivale al volumen total de la economía. Cuando estalló la crisis en Japón, la tasa de crecimiento bajó y el crédito hizo lo propio. Pues bien, eso mismo ha pasado en Estados Unidos. Todos los países en crisis y con una economía estancada han tenido una crisis crediticia y presentan gráficos semejantes durante los últimos tiempos. Ha pasado en el Reino Unido, en España, en Grecia, en Portugal. Todos los países que sufrieron la crisis del 2008, bueno, Japón la sufrió en el 90, han seguido exactamente el mismo patrón. Había 2 salidas a la crisis crediticia. Reformar el sistema y el mecanismo de creación de crédito para que pasara a estar más regulado y a ajustarse mejor a la demanda real. A las necesidades. Exacto, porque se ha creado un montón de crédito para financiar la especulación en cantidades muy superiores a las que necesitaba la economía. Pero bueno, como digo, había 2 salidas. O bien reformar el sistema o bien intentar redefinirlo para poder emitir más crédito aún. Es básicamente el camino que han optado. Durante unos años les ha salido bien. Sí, han intentado crear dinero extra en el sector bancario inflando las reservas. De hecho, en muchos países hay un importante excedente de reservas. Explíquenos cómo funciona eso. De acuerdo. Los bancos necesitan reservas. Si usted tiene una cuenta en Barclays y yo la tengo en Lloyds, y usted me invita a una bebida y yo se la pago más tarde, no solo habrá transferencias financieras entre usted y yo, sino también entre nuestras entidades. En el caso de los bancos, lo que se intercambian son las reservas, que son el aceite que lubrica las transferencias entre particulares. Los bancos deberían tener unas reservas mínimas. Pero son escasísimas. Escasísimas. Solo necesitan una pequeña parte. Pero el acuerdo de Basilea y otros organismos internacionales establecen que los bancos deben tener un porcentaje de dinero en efectivo en sus cuentas, aunque si se hicieran los cálculos, sería una proporción minúscula, seguramente inferior al 1%. En el caso del Reino Unido equivale al 20% del PBI. Los economistas que están al frente de los bancos centrales, excluyendo el Banco de Inglaterra, que parece que ahora quiere empezar a hacer las cosas bien, son tan intelectualmente limitados que creen que si les dieran más reservas a los bancos las prestarían. Eso es lo que les explican los profesores de economía a los estudiantes de primer curso, que los bancos prestan las reservas,
Pero no lo hacen y tampoco podrían hacerlo. Implicaría llevar una contabilidad falsa. Así pues, como las reservas se han visto infladas, los bancos han tratado de deshacerse de ese excedente comprando activos de otras personas. Sin embargo, cuando el dinero vuelve al sector bancario, las reservas no cambian. Por tanto, solo sirve para inflar los mercados de activos. Y los bancos centrales creen que eso ayuda a los bancos a prestar más dinero al sector privado. Eso no es así. Las reservas son como cuando tenemos pegada una hamburguesa en los dedos, que no podemos deshacernos de ella. Exacto, muy buena metáfora. Sí, señor, casi tan buena como mi expresión de antes. ¿De dónde sale esa cifra del 20% del PBI? Los bancos comerciales, cuando calculan las reservas de sus cuentas, no se fijan en el PBI. Dicen que solo pueden prestar dinero atendiendo a las reservas que figuran en sus cuentas oficiales. En los años 20, la costumbre era que esa proporción fuera del 10%. Pero ahora, con los derivados y las técnicas de contabilidad artificial, la cifra ha caído hasta el 1%. ¿De dónde sale esa cifra respecto al PBI? En Estados Unidos, la norma solo dice que han de tener un 10% de los depósitos de los particulares. Por tanto, no hay control alguno sobre el dinero que prestan. Lo que controla el préstamo es el apalancamiento que están dispuestos a tener entre su base de capital y el nivel de los préstamos. Ahí es donde está el peligro, porque en un periodo conservador pueden llegar a tener una relación entre capital y préstamos de 10-1, pero cuando se vuelven más osados acaban llegando a tener una relación de 30-1. Y con ese 30-1, bastan con que el 3% de los préstamos no se devuelva para que toda la base de capital se vea amenazada. Insisto en lo que decía antes. Había dos salidas posibles a la crisis del 2008. Reformar el sistema para que el préstamo fuera más productivo o facilitar el préstamo aún más. Eso eligieron. Efectivamente. Y ahora parece que nos encontramos en un nuevo punto de inflexión en el que la acumulación de deuda ha alcanzado su tope, como demuestran los gráficos que ha traído hoy. Exacto. El primero refleja la relación entre la deuda privada y el PBI. La línea roja representa la economía de Estados Unidos, que es la mayor y más importante de todas. Como ve y como demostraba otro gráfico que ha enseñado Stacy antes, ya se ha alcanzado el tope de la deuda, que ha caído ligeramente para después mantenerse estable en torno al 150% del PBI. Ahí están todos los zombies de la deuda, que no pueden rebajar sus beneficios ni tampoco endeudarse más para incrementar esa relación respecto al PBI. Donde la deuda resulta más problemática es en aquellos países que escaparon a la crisis del 2008, como demuestra la línea azul y la línea negra, que representan respectivamente a Australia y China. En esos países, la tendencia está muy próxima a su fin. Dentro de poco no podrán endeudarse más y se convertirán en zombies de la deuda, lo que provocará una ralentización de la economía mundial. Volviendo al 2008, China se convirtió en el motor de la economía mundial y ahora ha alcanzado el punto de saturación de la deuda. Sí. Da la impresión de que la capacidad de China de expandir el crédito ha tocado a su fin. Los dirigentes del Partido Comunista quieren hacer ver como que ese continuo incremento del crédito obedece a un plan preestablecido desde los años 70. Un momento, permítame que le interrumpa, que esto es importante. China está gobernada por una burocracia política comunista que lleva a cabo una política de mando y control basada en la planificación central. El gigante asiático pasó a convertirse en el almacén del mundo cuando entró en la Organización Mundial del Comercio y todos los países, incluido Estados Unidos, aceptaron entregarle sus puestos de trabajo. Por eso su PBI subió hasta los 15 o 16 billones de dólares. Los dirigentes chinos se creen genios divinos capaces de crear demanda de crédito, por el mero hecho de desearlo. Pero, desgraciadamente, uno no puede creerse un comunista de pensamiento divino y, al mismo tiempo, considerarse defensor de la economía de mercado, ¿verdad? Efectivamente, es una mezcla de ambas cosas. Si deciden presionar al mercado todo lo que puedan, utilizarán la economía de mando y control para hacer desaparecer la deuda, dejar que el precio de los activos caiga y volver a empezar de cero, con lo que podrán salir de la crisis con bastante facilidad. El problema es que con su planificación central comunista, están impulsando la trayectoria de la deuda capitalista todavía más, lo que se traduce en que al final las empresas acaban perdiendo dinero y yéndose a la quiebra. Volviendo a Trump, que dice que lo más inteligente que puede hacer Estados Unidos es incumplir su deuda, usted asegura que lo más inteligente que puede hacer China es incumplir la suya. Cancelar la deuda internamente, que es algo que también podría hacer Trump.
utilizar la capacidad que tiene el gobierno de anular la deuda privada, lo cual haría que la economía estadounidense volviera a crecer. Podría echar mano de esa herramienta. Porque en la historia existen lo que se llaman jubileos de la deuda, Así es. que suceden más o menos cada 7 años. Están hasta en la Biblia. Sí. Cuando la deuda se desborda, se cancela Y se empieza de cero. y se empieza de cero. En Estados Unidos había una cosa que se llamaba el ciclo económico y que hacía que cuando había exceso de existencias, la economía entrara en recesión, lo cual se traducía en una disminución de la demanda crediticia. Sí. Pero entonces llegaron los bancos centrales y dijeron, no queremos que vuelva a haber una sola recesión. A finales de los 90, Long Term Capital Management convenció a Wall Street para que no dejara de emitir moneda y sus valores siguieran disparándose, lo cual puede generar ahora un desastre de proporciones épicas. ¿Le parece que sigamos con la entrevista el próximo día? Será un placer. Solo nos quedan 30 segundos. Podemos seguir después. Y así nos lo explica todo. Continúe, por favor. Los bancos centrales se han empeñado en llevar la deuda privada hasta niveles mayores aún que los que se alcanzaron en el siglo XIX. Durante las guerras del opio. ¿Habla en su estudio de las guerras del opio? Porque están intentando aumentar la demanda en China, haciendo que la gente se enganche al opio. Ya lo sé, esa es la razón principal de esta nueva guerra del opio. Es increíble, a mí me parece un acontecimiento histórico. En fin, lo dejamos por hoy. Seguimos el próximo día. De acuerdo. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el profesor Steve King. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Liza para transportar las mercancías hasta el Gran Yate. Supongo que habrá venido a reunirse con el nuevo alcalde para asegurarse de que cumple con sus requisitos. En fin, vamos a pasar ahora sí a nuestro primer titular. Estos días se está hablando mucho de luchar contra la corrupción. Lo que no se dice es que si se acabara la corrupción, el mercado inmobiliario se hundiría, porque los dos están íntimamente relacionados y ambos lo están a su vez con la gran burbuja de deuda que hay por todo el mundo y que debe seguir creciendo, porque de lo contrario se sembraría el caos en los mercados, un caos al que los banqueros centrales solo saben reaccionar arrojando dinero por todas partes con la esperanza de que así se arregle el problema. Vamos a hablar de Stan Druck. Parece que todo el mundo está muy interesado en esa cumbre contra la corrupción. Da la impresión de que la gente se ha quedado impactada al enterarse de que en el Reino Unido se blanquea dinero. Y eso parece ser motivo de enfado. Están impresionados a pesar de saber que hay gente que compra viviendas de 20, 40 o 50 millones de libras en efectivo. ¿De dónde ha salido eso? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué está ocurriendo? Por cierto, aunque no tiene nada que ver con nuestro primer titular, aquí tenemos uno de los 7, 8 o 9 yates de Sir Philip Green. Aunque este parece de los pequeños, debe de haberle costado entre 5 y 7 millones de dólares, más o menos. Es el que Activos, demasiado bajo como para competir con esas rentabilidades libres de riesgo y de la brutal reducción monetaria de Volcker, que obligó a una reestructuración totalmente necesaria tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Lo que quiere decir es que esas rentabilidades del 15% obligaron a las empresas a invertir con inteligencia, que fue precisamente lo que hicieron, lo que se tradujo en un enorme aumento de la productividad. Tú lo viste de primera mano porque llegaste a Wall Street poco después que él. Así es. La rentabilidad libre de riesgo constituía una referencia para fomentar la competencia. Uno podía meter su dinero en un banco y recibir un 15%, o si no, invertirlo en una serie de empresas que estaban experimentando un incremento real de la productividad o del precio de las acciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Hoy, en la ciudad de Londres, David Cameron preside una... ¿Cómo? No puede ser. Una cumbre contra la corrupción. Está claro que la comedia británica es la mejor de todas. ¿Stacey? La verdad es que nunca me había reído tanto como cuando me enteré. Parece que... Es como si Charles Manson se pusiera a dar clases de sensibilidad. Ken Miller, un multimillonario que dirige un fondo de cobertura desde el año 1981 y al que las cosas le han ido bastante bien. Stan Druckenmiller considera que hemos llegado a la recta final. Esta es su presentación apocalíptica. El 4 de mayo, Stan Druckenmiller pronunció un discurso en la conferencia SON titulado La recta final.
Cuando cree Duquesne, en febrero de 1981, la rentabilidad libre de riesgo de los bonos del Tesoro a 5 años era del 15%, mientras que los intereses reales se situaban alrededor del 5%. Se estaba cociendo una de las mayores tendencias alcistas jamás registradas en la historia de las finanzas, consecuencia del bajísimo precio de los